Bueno, muy buenas noches entonces. Bienvenidos entonces a esta tutoría número 7. Sí quería entonces comentarles de que dentro de el programa de actividades que tiene la universidad y al grupo del WhatsApp les envié ahora, siguiente semana entonces es Semana Remington, en el cual se van a desarrollar entonces unas actividades culturales. Y pues por tal motivo, entonces la siguiente semana no tendríamos clase. Esa semana entonces la idea es que estemos pendientes y activos en el desarrollo de las actividades de Remington. Además, digamos, del tiempo para poder desarrollar entonces el componente del trabajo final que se presentaría entonces posterior a esta semana. Entonces, el trabajo final, la idea es entonces, lo vamos a desarrollar en grupos de A2. Ustedes van a elegir entonces el grupo o el compañero con el cual van a desarrollar la actividad. El que de pronto decida desarrollarlo solo, entonces también me escribe para que nos coloquemos de acuerdo con el desarrollo de esta actividad. Entonces, el trabajo final lo vamos a desarrollar con digamos que usted va a desarrollar entonces un esquema de un programa de auditoría basado con la metodología de COVID, el marco de trabajo de COVID, para que genere entonces el programa, el plan de actividades y un listado de chequeo que nos permita validar el proceso asignado o el objetivo de control asignado al grupo. Entonces, sí requiero que ahorita entonces se tomen el tiempito y definan los grupos cómo van a trabajar. El trabajo hay que subirlo a la plataforma y se debe socializar entonces en la última tutoría, que esa última tutoría sería entonces el día sería ya les digo. Profe, una pregunta. Señor. O sea, tengo entendido que lo que se va a hacer hoy es para la última semana, ¿cierto? Es como el trabajo final. Pero, ¿esto valdría por dos o también se evaluaría el otro parcial? No, ahorita vamos a desarrollar una actividad que ya la voy a activar dentro de la plataforma, en el cual esta actividad es individual y cada uno la debe desarrollar. Estamos hablando de la actividad final, que es la que se va a hacer en grupo. Listo. Entonces, esa actividad final sería el día 30 de noviembre. Vamos a iniciar entonces socializando. Yo daré y colocaré en la plataforma cómo va a ser el orden del desarrollo de la actividad y qué grupo iniciaría. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto de eso o tenga alguna observación. Profe, sí, qué pena, buenas noches. Buenas noches. Es que acabé de llegar y no alcancé a escuchar. Qué pena, si me podría explicar de nuevo. Listo. ¿Quién más llegó tarde para poder explicar? Estamos hablando de la actividad final. Profe, yo también llegué un poco tarde y no alcancé a escuchar. Bueno, entonces, estábamos hablando de dos actividades. La primera es el desarrollo de la semana Remington que se va a realizar la siguiente semana. Al grupo de WhatsApp les envié entonces el programa de las actividades que se van a desarrollar durante esa semana para que participemos y para que estemos también entonces pendiente de estas actividades.
Quiere decir que la siguiente semana no tendríamos tutoría y nos veríamos entonces el día martes 30 de noviembre, tiempo en el cual entonces daríamos para que desarrollen el trabajo final, y el trabajo final lo vamos a enfocar con un objetivo de control que les voy a asignar. Se va a hacer en grupos de a 2 personas. Usted elige con quién va a trabajar. Vamos a asignar un objetivo de control y a ese objetivo de control entonces le vamos a establecer también una parte del programa, la planificación, bueno, más el listado de chequeo para ese objetivo de control asignado. Y el trabajo, pues la idea es que se socialice. En la plataforma yo les dejo entonces en qué orden iniciarían a socializar. Y ahora miramos entonces a darles el tiempo de que usted seleccione entonces con quién va a desarrollar la actividad. Aquella persona que desea desarrollarlo solo, pues entonces también me informo. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Bueno, y ahora vamos a desarrollar una actividad que ya la vamos a activar. Entonces, la actividad de hoy y ya nos iríamos al trabajo final. La actividad de hoy es individual, cada uno la debe desarrollar. ¿Hay alguna pregunta? Para No, cada, profesor. y la semana 1, la siguiente semana, que es el programa de actividades que se va a desarrollar referente a eso, ¿hay alguna nota o qué es lo que hay que hacer específicamente? Hay que participar, sí, claro. Vamos a dar una bonificación para aquellos que participen y que estén en las actividades, que queden debidamente registradas y que podamos evidenciar que efectivamente pues, participaron dentro de las actividades. Profe, una pregunta, ¿y todas las materias, porque veo que es toda la semana, van a pausarse también o pues no van a haber clases, sino que va a haber A ver, esta actividad? Recuerden que este segundo ciclo, este segundo semestre, algunos por X o Y motivo no pudieron desarrollar alguna actividad. Entonces, en la semana Remington se utiliza para poder recuperar ese tiempo en el cual de pronto no se desarrolló la actividad y ejecutar estas actividades culturales. En las primeras materias no creo que no se dio ese espacio en la universidad, pero en estas sí se va a dar ese espacio. No, una cosa como de, no sé, como ver clases esa semana, que pues yo tengo varios profesores ya que han confirmado ya examen final para la otra semana, entonces no sé. Así tiene el trabajo listo para dentro de 8 días, yo no le veo ningún problema. Nos colocamos de acuerdo. Eso sí, nos tenemos que colocar de acuerdo. Profe, pues a mí me parecería bien. Pero ahí sí necesito que todos estén de acuerdo, porque la idea es que solo asistiríamos entonces a esa tutoría y no iríamos a la última. O sea, ¿Sí me la hago que viene entender? la próxima semana entregaríamos el taller y listo, y pues lo sustentaríamos y listo. Sí, señor. También estoy de acuerdo. Y entregaría También las estoy de acuerdo. actividades hoy. Señor. Entregaría las actividades, digamos, hoy, pues lo de cada uno. Lo de Sí, cada claro, grupo. una vez ustedes me entreguen los grupos con los cuales van a trabajar. Bueno, ya. ¿Cuántas personas son? 2. Profe, nosotros ya tenemos el grupo. Listo, entonces los que van teniendo el grupo, por favor al WhatsApp lo envíen. ¿Ya accedieron a la plataforma? Vamos accediendo por favor a la plataforma para que no vamos a tener inconvenientes en que se coloque lenta, en que Colombia perdió y entonces se vuelve más lenta.
Bueno, en la tutoría anterior estuvimos mirando entonces todo lo concerniente a el programa, todo lo concerniente al plan de auditoría y las competencias que debería tener entonces una persona que vaya a desarrollar una auditoría como tal. Entonces, la actividad que básicamente vamos a desarrollar va a ser entonces la siguiente. Ya les comparto pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Necesitamos desarrollar un plan de trabajo, una planificación de las actividades, así como las competencias del auditor para el siguiente caso de estudio. El consorcio inmobiliario La Casa Feliz ha decidido contratar sus servicios como auditor para que les sea realizada una oferta de verificación del cumplimiento de la Ley 1581 de protección de datos personales y sus decretos reglamentarios, basado en los siguientes criterios. 1. Un programa de auditoría a realizar para los procesos de clientes, proveedores de bienes y servicios, empleados, accionistas, junta directiva y visitantes. Un plan de actividades a ejecutar en los diferentes procesos enunciados, es decir, en los procesos de clientes, proveedores de bienes y servicios, empleados, accionistas, junta directiva y visitantes. Se deben entregar entonces también las competencias que debería tener el auditor para desarrollar este tipo de auditoría, tener presente los principios rectores enunciados en la ley y los demás artículos que la ley contempla. ¿Y cuál sería el valor agregado de estas actividades para la compañía? Los criterios que vamos a tener en cuenta, entonces, es la norma NTC 1911, la ley 1581 de protección de datos personales y sus decretos reglamentarios ubicados en la plataforma. ¿Qué se debe entregar? Se debe entregar el programa de auditoría a ejecutar, el plan de actividades y el formato de reunión de apertura a realizar para estos procesos. ¿Queda claro este enunciado? No entendí lo del formato de entrega de reunión. No, ¿eso es algo que saca internet o algo que se inventa uno? Usted, ahora chicos, explicamos en la planificación qué era la reunión de apertura y qué debería de tener esa reunión de apertura. Esa reunión de apertura tiene unos elementos característicos, como la fecha, cuál es el área auditada, cuál es el objetivo, cuál es el alcance, las actividades que van a planificar. Es decir, ese es el formato que se debe de crear. No se debe descargar desde internet, debe cumplir con los criterios que están enunciados dentro de la plataforma. Puede ser que de pronto haya uno muy parecido. Listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Profe, ¿cuál es el plazo de entrega de este taller? Hoy. Es que recuerden que hay algo, aquí hay algo característico. Señor. Bueno, se entregaría hoy, pero más o menos a qué horas, o hasta las 9:30. No, yo creo que a las 8:30 ya debemos de tener eso listo. Ok. Recuerden algo. El programa usted lo define y debe de ser claro cuál es el objetivo y cuál es el alcance o la amplitud que usted va a definir. Cuando usted define el programa y la amplitud o el alcance, usted ya define y concreta cuáles son las actividades que va a desarrollar. Y con base a esas actividades que va a desarrollar, pues usted ya crea o utiliza cuál es el formato o cómo lo va a crear
para poder dar alcance a esa actividad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Se puede dar plazo hasta las 9:30. Me parece que es mucho. Pero empecemos a desarrollarlo y miramos 8:30 cómo estamos. Profe, disculpe, ¿nos podemos basar entonces en los documentos PDF que hay en la plataforma? De Ley 1581, Decreto 1377. ¿Se los paso a dónde? ¿Al WhatsApp? No, pero, o sea, de esos nos podemos basar, de los que le leí. Ah, sí, claro. Ah, bueno. Claro, es que vuelvo y les digo, el programa, o sea, el criterio que se va a utilizar es lo que vimos en ISO 19011. Es decir, en ISO 19011 vimos todos los elementos del programa. Vimos la parte de la planificación de las actividades y las competencias que debía de tener el auditor. Esos elementos del programa, el plan de actividades y las competencias, con base a la ley 1581 de protección de datos y los decretos reglamentarios, pues usted va a planificar, hacer las actividades y el formato y decir, bueno, estas son las características que debe tener el auditor. Vuelvo y digo, recuerden muy bien, el programa debe tener un objetivo y las actividades y el plan de actividades también deben de estar alineados. Hay que colocar un objetivo y cuál es el alcance. Recuerden que el alcance es el que me define qué es lo que voy a hacer. Entonces yo defino un objetivo. El objetivo es verificar el cumplimiento de la ley de protección de datos personales en la empresa inmobiliaria La Casa Feliz. Y el alcance usted lo define. Es decir, ¿hasta dónde se va a ir usted? Ahí es donde está entonces el análisis del caso y a usted realmente hasta dónde llega con ese componente. Y con base a ese alcance, ya usted genera las actividades que va a desarrollar. ¿Sí queda claro? Usted de pronto no pone o nos muestra un ejemplo de las auditorías que se han hecho tal cual como nos lo está pidiendo en esa actividad, para nosotros tener claro o cómo se desarrolla una auditoría de sistemas, pues teniendo en cuenta de que nosotros no somos expertos y de esta manera poder hacer bien el trabajo. Pero es que hacer el ejemplo es como hacer el trabajo. Pero la idea es nosotros poder aprender y saber Sí, cómo claro, se empieza a claro. desarrollar. Profe, o por lo menos un buen tiempo para poder Sí. tener como ese tiempito de investigar, mirar cómo se hace, buscar ejemplos Por eso es que era vuelvo y les digo, el trabajo está enfocado en el siguiente aspecto. Un programa, ¿sí? Ahora, recuerde que el programa, ya le dije cuál era el objetivo, ¿ves? El objetivo es verificar el cumplimiento de la ley de protección de datos personales. Tengo que tener presente la parte de ISO 19011, que es el programa. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el alcance? ¿Sí? Esa auditoría, cuando ya defino dentro del programa, tengo que definir cuál va a ser el alcance. ¿Usted qué va a revisar de esa empresa en protección de datos personales? Es decir, ¿hasta dónde se va a ir? Sí, ¿Sí es profe. claro? Bueno, y luego del objetivo y el alcance, Por revisando eso, pero no, pero entonces yo necesito que me respondan. ¿Hasta dónde se van a ir? ¿Qué alcance le van a dar? Hasta que el soporte que sí cumplió. ¿Quién más?
esa verificación, ¿usted dónde la va a hacer? Es decir, usted va a verificar toda la empresa y todos los procesos. Sería solo como el límite que uno le ponga para la protección de datos personales que se manejan allí. ¿Y dónde lo va a hacer? En alguna área de la empresa. En las áreas que nombra ahí el enunciado. Eso. El alcance del programa yo lo defino. Lo hago en 3 procesos o en un solo proceso. Ese es el alcance que tengo que definir. Ahora, ¿cuáles son las actividades? Las actividades, si yo digo, venga, es que voy a revisar el cumplimiento de esta inmobiliaria en el componente legal de protección de datos personales y lo voy a realizar en empleados. Listo. Ahora sí, en empleados, ¿qué voy a revisar de ley 1581? Voy a revisar toda la ley. Porque ahí defino también objetivo y defino alcance. Voy a revisar toda la ley. Sí, claro. Puede ser. O yo defino, venga, no, solo voy a revisar de la ley 1581 la autorización que cada persona entregó. ¿Y qué le voy a revisar? Pues le revisaré esto y defino las actividades que voy a realizar. Que el documento se encuentre, voy a revisar en sitio. El plan de actividades me dice qué es lo que yo estoy ejecutando. Entonces me dice, hay que hacer una reunión de apertura. Esa reunión de apertura se hace en tal fecha. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar todos los formatos que las personas dieron la autorización y los firmaron durante un plazo de el año 2018 al 2020. Y revisión en sitio, verificación de todos los formatos, o del 50% o de un porcentaje de una confiabilidad alta. Entonces puede ser que me salgan 2000 registros, no sé. Y lo que hago es el cierre de la auditoría y listo. Ahora bien, ¿cuáles son las competencias? ¿Qué competencias debe tener una persona como estas? En las competencias nos dice, tiene que ser ético, tiene que manejar un componente de profesionalismo, hay una parte de confidencialidad, debe de ser un profesional, qué tipo de profesional debe de ser. Y si voy a revisar esa autorización de los datos, pues también deberé tener en cuenta que tengo que revisar en el sistema la creación de esos usuarios, de esos proveedores o de esos terceros, independiente de donde lo haya creado. ¿Es claro entonces? La verdad no, porque pues yo no he visto un ejemplo claro desde inicio a fin de cómo se desarrolla un plan de auditoría. Lo que hemos visto es muy teórico, no práctico. Y ya uno entrar a hacer algo práctico que nunca ha desarrollado, la verdad, y tan poquito tiempo, creería que pues más de uno de pronto no vamos a hacer bien el trabajo, yo no sé. Esa es mi forma de visualizar, o por lo menos yo tengo que ver cómo se desarrolla algo para que más adelante usted me pueda evaluar si lo aprendí o no lo aprendí, porque no todo puede ser teórico. Si hablamos de leyes, para mí las leyes pueden ser lo que yo crea, pero usted puede decir, no, es que para mí esa no era la ley era otra. Entonces ahí uno no sabe la verdad si hace bien o no el trabajo que usted nos enseña a nivel teórico. Listo, ¿los demás qué dicen? Profe, sí, pues de pronto un ejemplo. Un ejemplo, sí. Sí, pero yo la verdad no me sentiría seguro para hacer un plan de esto. Pues, a ver, nunca ha habido, sin nunca haber visto un plan, no sé, pues yo de hacerlo lo hago, pero no estaría seguro si está bien o no, profe. Ese sería Listo. como el detalle. Entonces, vamos a hacer el ejemplo aquí en vivo y en directo con la información que tenemos planteado dentro de este ejercicio. Entonces, el ejercicio nos está pidiendo que debemos desarrollar
un plan de trabajo, una planificación de las actividades, así como cuáles son las competencias que debo desarrollar para el siguiente caso. Entonces me dice, vea, el consorcio inmobiliario La Casa Feliz ha decidido contratar sus servicios como auditor para que les sea realizada una oferta de verificación de cumplimiento de Ley 1581 de protección de datos y sus decretos reglamentarios, basado en los siguientes criterios. Hay que desarrollar un programa de auditoría para poder revisar los procesos de qué. Entonces, me dicen, vea, los procesos que básicamente tengo son el proceso de clientes, creación de clientes, de proveedores de bienes y servicios, de empleados, de accionistas, junta directiva y visitantes de la compañía. Estos son, digamos, los procesos donde se recolecta información de las personas. Teniendo en cuenta que la ley 1581 de protección de datos personales especifica claramente que el objeto de esta ley básicamente es la información que se tienen recolectadas en bases de datos o archivos de las personas naturales. Es decir, aquí no hay personas jurídicas, no hay empresas, sino información de datos personales de personas naturales, valga la redundancia. Y esa recolección se realiza cuando creo un cliente, cuando creo un proveedor, que es persona natural, pero recuerden que cuando creo un cliente o un proveedor pueden existir personas jurídicas, pero los representantes de las compañías son personas naturales. Empleados sí son personas naturales. Accionistas de la compañía pueden ser personas jurídicas o personas naturales. Y dentro de las personas jurídicas existen también entonces personas naturales o representantes. Junta directiva, básicamente son personas naturales que están dentro de una compañía como parte directiva, y los visitantes, que específicamente son personas naturales de los cuales se recolecta información. Entonces, si vemos el componente de lo que tiene que ver con el programa, y vámonos aquí entonces a esta gestión del programa que habíamos visto. El programa, ¿qué me dice? El programa establece lo siguiente. Defina cuál es el objetivo y la amplitud de ese programa. Entonces yo voy a definir cuál es la amplitud y el objetivo. Ya el objetivo lo habíamos definido. El objetivo, básicamente, como es un programa, pues ese objetivo es la verificación del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en la compañía inmobiliaria. Entonces, me están pidiendo el plan de auditoría, de verificación del cumplimiento de Ley 1581 en la empresa inmobiliaria La Casa Feliz. Entonces el programa tiene un objetivo, y el objetivo, como lo plantea en este ejemplo, entonces me dice, ¿cuáles objetivos tengo yo aquí? Entonces tengo cumplir con requisitos para una certificación, verificar la conformidad con los requisitos contractuales, obtener y mantener. Entonces, el requisito que voy a cumplir o el objetivo, pues básicamente es verificar
el cumplimiento de la ley 1581 de protección de datos personales en la empresa, en la inmobiliaria, la Casa Feliz. Entonces, ese es el objetivo. ¿Cuál va a ser el alcance? El alcance tengo que definirlo, claro, con base a lo que me están pidiendo aquí. Entonces, me están diciendo, usted tiene estos procesos, ¿dónde lo va a realizar? Si lo realizo en todo, pues específicamente tendría que definir claramente en qué partes de espacio y de transcurso en el año voy a desarrollar esa actividad como tal. Entonces, señor. Pero, por ejemplo, un alcance también sería, las auditorías se realizarán de lunes a viernes, cumpliendo con el cronograma establecido. Pero tiene que ser más específico, porque es que el alcance le tiene que decir desde dónde hasta dónde. Porque Okay. si usted me dice de lunes a viernes, sí, pero ¿qué va a revisar? Porque es que esta amplitud es lo mismo que, por ejemplo, cuando usted establece un contrato de desarrollo de software. Cuando usted establece un contrato de desarrollo de software, si usted es un tercero, usted tiene que definirle el alcance de ese desarrollo de software. Si usted no le define ese alcance, usted va a quedar por tiempo indefinido allí. Es decir, usted va a desarrollar el módulo de cartera, sí, pero de ese módulo de cartera usted debe definir claramente cuál es ese alcance. Es decir, hasta dónde va usted. Usted dijo, voy a hacer el módulo de cartera, pero específicamente solo cuentas por cobrar de los terceros, no más, y hasta ahí iría su alcance. Entonces, ese alcance o amplitud del programa de auditoría, básicamente es el que usted va a establecer en especial en una duración, ¿sí? Entonces, ese tiempo que usted va a dejar allí como alcance, como amplitud de esos elementos, pues se basa en todos estos componentes que tenemos aquí. Él me dice, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el número de importancia de complejidad de lo que usted va a revisar? ¿Cuáles son las normas o requisitos legales que usted va a revisar? ¿Y cuál es la necesidad si necesita una acreditación o certificación y unas conclusiones? Entonces, ¿usted qué va a definir dentro de este componente en el alcance? Entonces, vamos a definir que la verificación del cumplimiento de la ley 1581 se realizará en los procesos de. Entonces vengo y miro qué procesos son los que me están planteando acá. Entonces me dice, tengo los procesos de empleados, accionistas, clientes. Digamos que yo voy a coger solamente uno, empleados. Entonces voy a definir que solo voy a revisar en el proceso de empleados. Y defino también entonces los periodos de revisión. Se verificará la información correspondiente a los años 2017 al 2020. Entonces, ¿y por qué tengo que definir el tiempo? Porque es que usted tiene que especificar, ya especificó dónde era, en qué proceso y cuál era el tiempo de revisión. Profesor, una ahorita. Señor. Pues así como está en el enunciado, pues digamos se va a entender de que sea con los 6 procesos que hay en la empresa internamente. Solo se escoge entonces es uno ahí como lo estaba explicando. Claro, porque es que yo voy a definir el programa. Y en el programa, recuerden que
el programa plantea usted qué va a revisar dentro de eso. Ahora, puede ser que yo complete entonces todos los procesos, pero digo, venga, yo voy a revisar de esos procesos, voy a revisar en enero voy a revisar empleados, en marzo voy a revisar clientes, en mayo voy a revisar proveedores de bienes y servicios, en octubre accionistas y en diciembre junta directiva y dejo visitantes para un posterior, porque tengo que definir ese alcance. ¿Y por qué lo hago de esta forma? Porque digamos que yo tengo que planificar mi auditoría o mi programa de auditoría, pues básicamente para un tiempo determinado, porque también hay que atender otros procesos como tal. Entonces, ¿dónde defino ese componente? Pues yo defino mi objetivo, pero también tengo que definir entonces cuál es ese alcance y hasta dónde me voy a ir. ¿Por qué definí que solamente iba a verificar este? Pues voy a dedicar a otro programa posterior la revisión de otros elementos, si este elemento es crítico dentro de mi compañía. ¿Hay alguna duda aquí? No, profe, un momento. Entonces ahí faltaría tiempo. No, yo ya definí que iba a revisar toda la información correspondiente desde el 2017 al 2020. Ya. O sea, Sí. yo estoy planificando de aquí, digamos, a este año, pero la información que voy a verificar va a ser información del año 2017 al 2020. Y esa auditoría la voy a desarrollar, digamos, no sé, en 2 meses. Entonces, yo aquí en el alcance, ¿qué tengo que verificar? Pues uno es cuál proceso es el que voy a hacer. Y dentro de ese proceso defino qué información voy a verificar. Porque recuerden que el programa es un elemento genérico que yo defino. Entonces, yo ya definí aquí qué es lo que iba a revisar. El proceso de empleados y voy a revisar entonces la información correspondiente al año 2017 al 2020. ¿De qué? De la ley 1581, pero todavía no he definido en el plan de actividades qué es lo que voy a revisar de él. ¿Hay preguntas hasta acá? Profe, qué pena, repito la pregunta del compañero. Solo entonces tomaríamos alguna área de las que nos nombró ahí en el Sí, claro. En el trabajo. Sí, Bueno. Porque es que el programa, ¿qué es lo que me está diciendo? Venga, defíname usted cuál es el objetivo y qué es lo que va a revisar. Puede ser de que usted revise todos completos y diga, como habíamos distribuido ahora, voy a revisar en un mes tantos, en otro mes tanto, en otro mes tanto. Pero puede ser que usted diga, venga, no voy a revisar sino el de empleados, ¿sí? Porque digamos que genera más riesgo en el componente de autorización de datos personales, además porque, digamos, mis clientes pueden ser muchas personas jurídicas o mis proveedores muchas personas jurídicas. O puede ser que yo defina, venga, la junta directiva de la compañía pues cambia cada año, digamos que no se convierte tan crítico dentro de esto y todos están cumpliendo. Los accionistas no se mueven tanto, pero los que sí se mueven son mis clientes, proveedores de bienes y servicios y mis empleados. En este caso, yo definí en mi auditoría que este iba a ser mi objetivo, pero este va a ser mi alcance. Solo va a verificar el cumplimiento de la ley 1581 que se realiza en el proceso de empleados y se verificará toda la información correspondiente a los años o a los registros del 2017 al 2020. Ahí defino entonces dentro de mi programa el objetivo y el alcance. Sí debo establecerle entonces que este programa se ejecutará para el año 2021 o 2022, dependiendo de lo que esté programando o planificando. Y luego de esto, pues si, digamos, tendría que validar, y aquí entonces, digamos, viene el componente de, bueno, esta compañía inmobiliaria específicamente está ubicada ¿dónde? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo?
No miro responsabilidades porque digamos que ya tenemos aquí, yo lo que estoy haciendo es, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues es una revisión de un proceso específico. Ya tengo asignado el auditor y ya sé qué responsabilidades va a ejecutar. Entonces, este es el programa que voy a desarrollar. Ahora, tengo que mirar si la inmobiliaria pues está ubicada, tiene varias sedes o no. Si tiene una sola sede y está ubicado en otra ciudad, pues tengo que mirar si necesito recursos para desplazarme hasta allá. Si está ubicada o soy el auditor de la compañía, pues específicamente digamos que no necesitaré entonces recursos para eso, excepto, digamos, que requiera, no sé, contratar a alguien específico para que me valide un componente legal dentro de la compañía con respecto de pronto a esos elementos. Pero específicamente, digamos que estoy desarrollando una auditoría en una empresa en la cual yo me encuentro vinculado. Procedimientos del programa, pues aquí está lo del calendario, ya dijimos que era el 2021 y que los registros o los datos corresponden del año 2017 al 2020 de lo que voy a revisar. Bueno, ¿cuáles son los referentes que estamos viendo dentro de este programa? Digamos que el referente ya nos lo habían dado y es el componente de la norma 19.011 y la ley 1581 de protección de datos. Implementación del programa, pues digamos que esa implementación básicamente es el programa que usted va a desarrollar, lo socializa entonces con los directivos, lo debe estar aprobado por la gerencia como tal y específicamente al dueño del proceso, que en este momento sería gestión humana, relaciones laborales, talento humano, pues como se llame básicamente, se le comunicaría este componente. ¿Qué registros tengo del programa? Pues si se realizaron auditorías anteriores o no. Entonces, ¿qué sí debo de dejar aquí dentro del programa? Entonces, debo de tener presente si requiero entonces una parte de gastos, si necesito entonces definir los elementos de comunicación que voy a ejercer. Entonces, el elemento de comunicación, pues básicamente, por lo general, siempre se establecen los programas cuando son, digamos, con varios auditores, pues el líder o jefe de auditoría, específicamente es el que tiene ya dentro del programa qué áreas son las que se van a auditar durante todo el año. En este caso, digamos, como solamente estamos programando una sola actividad de ese programa que va a ejecutar un auditor, pues básicamente el elemento de comunicación se le dirigirá entonces al director o al jefe o al, no sé, o al gerente del área de talento humano o del proceso que básicamente se tenga o se vaya a evaluar. Entonces, ya tengo el directivo o el director o el jefe o tengo el gerente al cual le debo de decir, este es el programa. Porque recuerden que este programa está básicamente ya definido, es decir, usted lo llevó como jefe de auditoría a su empresa para que la gerencia le autorizara o mirara ese tipo de programa que usted estableció. Y él, pues lo único que le dirá es decir, bueno, sí, de pronto miremos este componente o no miremos este. Y ya una vez lo defina la gerencia, pues usted lo que estableció fue ese programa de auditoría de cómo lo iba a ejecutar. Es cuando usted hace los elementos de comunicación, bien sea al director, al jefe o al gerente del área de talento humano, pues esto ya viene con autorización del gerente. Entonces usted les va a decir, bueno, sí, esto lo vamos a ejecutar para el año 2021 en septiembre, por decir algo. Y le vamos a impactar su área. Tenga en cuenta que esa auditoría, como se desarrolla en esa época, pues usted tendrá que tener presente la disponibilidad de la persona que lo va a atender
dentro del desarrollo de esa auditoría. Entonces, ¿qué registros tenemos entonces de ese programa de auditoría? Pues si han habido planes anteriores, si hubo informes anteriores o si hay actividades que no se han cerrado dentro de todo el programa de auditoría. Pues lo tengo que tener pendiente en el evento de verificar si ya se ha hecho la auditoría. Si se ha hecho auditoría, verificaría entonces los planes que se han hecho anteriormente, si hay informes de auditoría y si de esos informes de auditoría hay actividades que de pronto no se han cerrado. Si es la primera vez que ejecuto la auditoría, pues lógicamente no habrán ni planes de auditoría anteriores, ni habrán informes de auditoría, ni elementos no conformes. Ni hay acciones correctivas ni preventivas. Entonces, ¿qué defino entonces con este componente? Entonces, no hay un seguimiento porque apenas estoy haciendo el plan. O sea, no puedo hacer seguimiento y revisión del programa porque pues apenas estoy ejecutando el plan como tal. Entonces, es un programa que voy a ejecutar posterior a esto. Si tuviese un plan, pues sí, ya al siguiente año tendría que revisar ese componente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesor, al momento no. Profe, perdón, una pregunta. En gastos prácticamente para todos esos procesos que uno va a evaluar o esas áreas, aplicarían casi todo lo mismo. Pues como en herramientas de comunicación y decirle al jefe y todo eso. No, en gastos es cuando yo me tenga que desplazar hacia otra, como hacia otro sitio. Es decir, supóngase que usted es auditor de una compañía, pero esa compañía tiene, digamos, presencia en 2 países y digamos que usted está ubicado en Colombia. Entonces, esos recursos básicamente es para desplazarse a verificar en sitio esos elementos. Si no hay necesidad de desplazarse y solamente requiere comunicación vía Teams o cualquier otra herramienta, pues digamos que ahí los recursos serían como recursos que la misma compañía coloca. Porque aquí depende básicamente de, bueno, usted tiene que desplazar hacia esa compañía o no. Y en este caso, por ejemplo, cuando sea una auditoría externa, digamos que ahí sí funcionaría de esa forma. Bueno, vamos a auditar tal compañía y a esa compañía nos toca desplazarnos hasta allí. Ahí sí requiero entonces una parte de lo que tiene que ver con los recursos, bien sea desplazamiento, tiquetes aéreos, alojamiento, etcétera, que la misma compañía también pues los debe cubrir. Digamos que esos recursos del programa básicamente se llevan a cabo es por la actividad propia de la compañía y para poder especificar cuáles son los gastos. Pero si usted va a su compañía y usted va a ejercer digamos, usted tiene que desplazarse para una capacitación que tiene que hacer de lenguajes de programación. Pues la compañía corre con los viáticos, pero específicamente los asignarán al área suya para poder tener en cuenta cómo está de volado en ese cuento en parte de los elementos o de los gastos. Listo, gracias. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, si ya tuviese, digamos, bueno, la implementación ya lo vimos, los comunico, los registros, seguimiento y revisión. Si ya se hubiese hecho ese programa con anterioridad y ya lleváramos el primer año, pues básicamente, si habría un seguimiento y revisión, pues habría que tener en cuenta cuáles son los indicadores que se definen para poder dar el cumplimiento al plan y cómo fue el cierre de esas actividades que se realizaron. En las actividades de la auditoría, entonces esas actividades específicamente tienen que estar enfocadas en un elemento muy claro y es ¿cuáles son las actividades que yo voy a revisar de la ley 1581? Entonces, dentro de mis actividades, yo tengo que definir, entonces,
voy a definir el plan de actividades. ¿El plan de actividades para qué? Pues para la revisión del programa a realizar o a ejecutar en cumplimiento de la ley 1581 de protección de datos personales. Listo. Entonces, dentro del programa, dentro del plan de actividades, entonces hay, aquí, pues digamos que aquí habíamos dicho que el líder es el jefe de auditoría. Defino cuáles son los objetivos y cuál es el alcance y cuáles son los criterios de esa auditoría que yo voy a desarrollar. Es aquí vuelvo y defino este componente. Entonces, ¿yo qué tengo que definir? Pues tengo que definir cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuál es el criterio. O los criterios. ¿Sí? Entonces me dicen, tenga en cuenta que este componente, en los objetivos, se tiene que determinar el grado de conformidad de un sistema, que es un ejemplo, o la evaluación de la capacidad del sistema para poder asegurar el cumplimiento de los requisitos, o la evaluación de la eficacia, o la identificación del área de mejora potencial. Entonces, aquí sí me tengo que venir a la ley y tengo que definir qué voy a revisar de esta ley en ese proceso. Por eso les preguntaba ahora, ¿usted revisa toda la ley o específicamente un componente? Puede ser que yo diga, bueno, voy a revisar básicamente, digamos, estas definiciones, voy a verificar los principios rectores. ¿Sí? ¿Qué principios rectores? Pues aquí están entonces el principio del tratamiento de datos de las personas, el principio de la legalidad en materia de tratamiento de datos, principio de finalidad, pero supóngase que yo voy a decir, venga, no, yo voy a revisar dentro de ese componente, básicamente, cómo ejecutan este componente de tratamiento de datos sensibles, más aún porque son los empleados de mi compañía. Entonces, ¿qué voy a definir dentro del alcance en el plan de actividades como objetivo? Pues voy a verificar el cumplimiento del artículo 6, que es el que estamos viendo en este componente de datos sensibles, que es, perdón, artículo 6, tratamiento de datos sensibles. En cumplimiento de la ley estatutaria o de la ley 1581. Entonces, ¿por qué tengo que definir el alcance aquí? Porque es que yo tengo que ir cerrando todos esos elementos que básicamente definí y que estoy ejecutando. Entonces, definí que iba a revisar como parte genérica el cumplimiento de la ley 1581. Pero aquí yo ya especifico, venga, sí, en el plan de actividades solamente voy a revisar estos componentes. Ahora bien, puede ser que usted diga, venga, voy a revisar fuera de los datos sensibles, voy a revisar entonces otro componente. Entonces voy a revisar derechos de niñas y niñas adolescentes en empleados. Podría ser también que los valide. ¿Por qué es válido que valide esto dentro de los empleados? Porque es que cuando usted se vincula a una compañía, pues a usted le piden algunos elementos que son propios de sus hijos, como los registros civiles de nacimiento, a pesar de que es documentación libre, pero cuál es el nivel de protección que me le van a dar a esa información como tal dentro de mi compañía. Puede ser que yo defina entonces o revise cuáles son los derechos de esos titulares y si efectivamente se están cumpliendo. Por eso digo, usted puede ser que revise o toda la ley o solamente un componente específico de esa ley, ¿sí? Entonces, ¿qué puede revisar? Ah, bueno, ¿cómo fue la autorización del titular? Si tenemos todo ese tipo de autorizaciones. Entonces, definimos que íbamos a revisar el artículo 6, que es el tratamiento de datos sensibles, que es, digamos, uno de los componentes, consideraría yo, más críticos dentro de la administración de los datos personales, sobre todo de personas que se vinculan a mi compañía. Entonces, ya definí
¿Cuál era entonces el artículo 6 del tratamiento de nada? Listo. Ahora sí. ¿Qué es el alcance que le voy a dar? Entonces, me vengo aquí a la ley y verifico, venga, ¿esto de qué dice? Se prohíbe el tratamiento de los datos sensibles, excepto cuando el titular haya dado la autorización explícita de dicho tratamiento, el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular, que el tratamiento sea efectuado en curso de las actividades legítimas y en las debidas garantías por parte de una fundación. El tratamiento se refiere a datos que sean necesarios para el reconocimiento o ejercicio de la defensa de un derecho y el tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. Entonces, ya validando qué es lo que hay, ahora sí, voy a revisar ese alcance. Ese alcance, entonces, lo voy a definir de la siguiente forma. Se verificarán los registros de autorización de datos sensibles de los funcionarios que se vincularon a la compañía durante los años 2017 al 2020. En las hojas de vida. Listo. En las hojas de vida. Además de la información registrada en el sistema de información. Entonces, este alcance que se verificarán los registros de autorización de datos sensibles de los funcionarios que se vincularon a la compañía durante los años 2017 al 2020. A la compañía La Casa Feliz. Entonces, durante los años 2017 al 2020 y en sus hojas de vida. Recuerden que cuando vamos a tener información sensible, pues básicamente también es declarar, puede ser en este plan de las actividades, qué elementos son los que vamos a utilizar. Entonces me dice en la norma, bueno, usted tiene en cuenta, entonces la determinación, ya definimos cuál era el alcance, viabilidad sí se va a ejecutar, pero necesitamos entonces definir los criterios. Recuerden que los criterios es lo que yo básicamente voy a utilizar para poder verificar ese componente. ¿Qué criterios voy a utilizar? Entonces, uno de los criterios, recuerden que el criterio es el deber ser y yo lo debo verificar con el es. Entonces, uno de los criterios, pues básicamente sería la ley 1581 de protección de datos personales, que es un componente o es un referente que voy a utilizar de protección de datos personales. Listo. ¿Qué más necesito revisar? Necesito revisar entonces la normatividad interna, vinculación de personas en la compañía. ¿Por qué necesito revisar toda esta información? Porque recuerden que este elemento es el referente con el cual yo voy a poder validar y verificar qué es lo que está sucediendo. Los formatos asociados a la vinculación. Perdón. Señor. Una preguntita, pues que digamos yo entré un poquito tarde a la clase, ¿cierto? Pero pues por ahí me estoy retroalimentando de lo que me dicen los otros compañeros. Sí. Usted está hablando de lo que hay que entregar hoy. Sí. Se supone que todo eso hay que entregarlo ahora. Sí.
Eso no es mucho tema, profe. Pues diría yo, no sé, porque nosotros tenemos que investigar un poquito más, tratar de hacerlo bien, pero que me dicen que era como, no sé si era para las 8:30 o 9, o qué horario va a ser eso. Voy a terminar de explicar todo el ejemplo aquí y ya definimos. Listo, gracias. Entonces, los formatos asociados. Entonces, yo verifico cuál es entonces ese criterio. Entonces ya definí qué era la ley, qué era la normatividad interna que tenga definida la compañía y los formatos de vinculación de las personas dentro de la compañía. No habíamos dicho que en este momento, si es una auditoría interna, pues no determino viabilidad, efectivamente se va a ejecutar. No hay equipo auditor, ya tenemos asignado el equipo auditor. Establezco entonces el contacto inicial con el auditado. Entonces, digamos que aquí, básicamente, ¿qué me está diciendo? Bueno, usted ya definió cuáles eran los elementos. Ahora, tiene que tener presente, aquí solamente hemos definido el objetivo, el alcance y el criterio de la auditoría. Entonces, ese primer contacto que usted tiene con el auditado específicamente es, como ya en el programa usted socializó con el jefe qué era lo que iba a desarrollar, pues aquí básicamente es entonces definir en qué fechas que se va a realizar, ¿sí? Y cuánto va a ser la duración y la composición del equipo de auditoría. Aquí viene entonces un componente de cuáles son las actividades que voy a desarrollar. Entonces, mire que acá hay una revisión de documentación, una preparación, pero todos esos elementos básicamente los debo dejar registrados en un documento que voy a llamar un formato de apertura. Es un formato de la plan de la auditoría, que es lo que hace. Entonces, digamos que voy a hacer un componente del formato de apertura de la auditoría. Y allí voy a incluir estos elementos. ¿Cuáles elementos? ¿Cuál es el objetivo? Pues ya tengo el objetivo de este plan, ¿sí? Es este formato, pues yo ya lo organizo. Entonces, el objetivo es este componente. Defino, bueno, tengo que definir entonces la fecha, ¿sí? En la cual voy a socializar este plan de auditoría, o, esta planificación de estas actividades. Entonces, digamos que yo lo voy a socializar el 23 de noviembre. Bueno, como dijimos septiembre, vamos a colocarlo antes. Entonces, lo voy a socializar, no sé, en julio 23 del 2021. ¿Sí? La fecha del formato, cuál es el objetivo, el alcance ya lo tengo aquí definido. Estos elementos van dentro del formato. Entonces, defino cuáles elementos tengo allí y entonces en el formato también paso el alcance y los criterios de la auditoría. ¿Qué elementos necesito realizar dentro de ese plan de apertura de la auditoría? Bueno, ¿cuál es el proceso que se va a auditar? El proceso que voy a auditar, entonces ya habíamos dicho que es el proceso de los empleados. De vinculación de empleados. Que se encuentra ubicado entonces en el área de talento humano. Listo. ¿Quién es el auditado? Pues digamos que es el director, que es el jefe, que es el gerente de talento humano. Y también el auxiliar de ingresos de personal vinculado. Ahora sí, ¿cuáles son las actividades que voy a ejecutar?
Entonces, como la auditoría, según el programa que tengo aquí definido, la vamos a desarrollar en septiembre, entonces en este plan de auditoría sí defino en qué fecha voy a arrancar. Entonces, vamos a mirar en septiembre, digamos que se va a hacer del 13, se va a hacer el 13 de septiembre, y ¿qué actividades voy a hacer? Entonces, lo primero es la reunión de apertura. La reunión de apertura, digamos que aquí tengo entonces estas actividades, tengo la fecha y hora en la cual voy a hacer esta actividad. Entonces, supóngase que esta reunión la voy a hacer entonces el 13 de septiembre del 2021 y la voy a hacer a las 8 a.m. Y el responsable entonces es el auxiliar de personal vinculado. Listo. Luego sigue la segunda actividad. La reunión de apertura tengo que dejarla entonces planteada dentro de este. Voy a la segunda actividad. Entonces, la segunda actividad es, ¿en qué me voy a basar? Pues básicamente en este componente que estamos diciendo que es el tratamiento de datos sensibles. Entonces me dice, se prohíbe el tratamiento de datos sensibles exceptándose cuando. Es que voy a verificar. Bueno, que el titular haya dado su autorización explícita al dicho tratamiento, salvo en casos que por ley no sea requerido el otorgamiento. Es que voy a verificar. Pues voy a verificar entonces los registros de las autorizaciones para el tratamiento de los datos personales. Lo voy a hacer el 13 de septiembre del 2021 y digamos que la reunión de apertura fue media hora, entonces arrancamos a las 8:30 a.m. ¿Quién es el responsable? Pues nuevamente el auxiliar entonces de esta actividad. Entonces llevamos las dos actividades. Vamos para la tercera actividad. Entonces voy a revisar los registros. Se verificarán entonces, supongan que el 20% de las personas desvinculadas, es decir, los que se han retirado de la compañía, y el 50% de los vinculados. La voy a hacer entonces el 13 de septiembre del 2021 y la voy a realizar entonces a las, hemos dicho, 8:30, digamos que nos fuimos, no sé, 2 horas y media, entonces lo vamos a revisar a las 11 de la mañana. Y el responsable, nuevamente entonces, el auxiliar. Vengo y verifico dentro de la ley qué más tengo. Entonces, el tratamiento que sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre físicamente, no. Tratamiento que sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG o asociación, y el tratamiento que se refiera a datos que sean necesarios para recolección o ejercicio de los elementos y el tratamiento que tenga una finalidad histórica. La otra actividad entonces que básicamente ejecutaría que sería verificación de la información o de los datos, verificación
de los datos tratados y entregados a terceros que no requieran su autorización. De los que estamos hablando, entonces, de ONGs, de otros elementos que se tengan allí como parte histórica o como parte del DANE, que hay alguna información de esta que se envía. El DANE solicita entonces información genérica, a veces de cuántas personas, hombres y mujeres, tiene en su compañía, cuánto es el total de los funcionarios, porque digamos que eso es un componente general y estadístico. La vamos a realizar entonces el 13 de septiembre del 2021, digamos que la vamos a hacer a la 1 de la tarde. Y por último, entonces, la reunión de cierre. ¿Qué vamos a hacer en la reunión de cierre? Pues básicamente entonces la entrega de los elementos conformes y no conformes del desarrollo de la auditoría. Vamos a hacer entonces el 13 de septiembre del 2021 y lo vamos a hacer a las 3 p.m. Aquí sí deben de estar entonces todos, tanto el auxiliar como el jefe o el director también del área, porque aquí ya impactan todos, el director o el jefe de talento humano, y digamos que con ese estaríamos verificando de que ese plan, entonces en el formato de la reunión de apertura, básicamente entonces incluimos el contacto inicial, ¿sí? Ya tenemos el formato creado, se lo hicimos llegar entonces al auditor, o el día de la reunión usted lo contactó y le dijo vamos a realizar entonces esta revisión. Se dijo qué documentación se iba a revisar. Se prepararon entonces las actividades en sitio, que era revisar las hojas de vida y los formatos. ¿Cuál es entonces el porcentaje o las técnicas para en la parte de muestreos? Dijimos que era el 20 y el 50%. No tengo asignación de las tareas, porque básicamente es un solo auditor que está ejecutando. Preparo los documentos de trabajo, que es lo que el listado de chequeo de lo que vaya a verificar, basado en el referente que tengo, que es la ley 1581, específicamente el artículo 6. Realizo esa auditoría en sitio, entonces hago la reunión de apertura, confirmo el plan de auditoría, proporciono un breve resumen de qué es lo que se llevará a cabo, por eso hablo del objetivo, el alcance y básicamente cuál es el referente que voy a tener, cómo me voy a comunicar, que esto sí es verbal, proporcionarle las preguntas si tengo el listado de chequeo al auditado, y aquí entonces hay un ejemplo de cuál es y cómo debe quedar conformado la reunión de apertura, ¿sí? Entonces me dice que hay una presentación de los participantes. Entonces, cuando usted hace una reunión de apertura, pues básicamente usted se presenta dentro de ese componente. Mi nombre es fulanito de tal, vamos a auditar el proceso tal. Confirma el objetivo, el alcance y los criterios que ya lo tenemos definido. Cómo se va a desarrollar en el término del tiempo que ya lo tenemos establecido. Qué métodos y procedimientos se utilizan para poder realizar esa auditoría. Aclarando que pues, si hay algún elemento evidenciado como mayor, pues se pretende solucionar inmediatamente. ¿Cuáles van a ser esos canales de comunicación? El idioma, confirmación de los recursos en sitio que voy a realizar, los elementos de confidencialidad, ¿sí? Este sí es claro que nos quede dentro del formato, ¿sí? Entonces, confidencialidad, la información utilizada o a la cual se tiene acceso
por la ejecución de esta auditoría, se realizará bajo estándares y seguridad aceptables y los registros serán devueltos una vez concluya la auditoría. Confirmación de los procedimientos, ¿sí? Si hay necesidad pues, de un componente de SST, confirmación de la disponibilidad de las funciones o de las guías, el método de presentación de la información, información acerca de las condiciones y acerca de cualquier elemento que de pronto suceda dentro de esto. En el formato, pues específicamente usted lo que entrega es cuáles son los elementos que efectivamente van a impactar dentro de esto, las actividades y, y los referentes. Recuerden que esos referentes ya los habíamos citado acá en el programa, esos criterios. Entonces, los criterios también deben de quedar dentro del plan de actividades, porque los criterios, pues los debe de conocer también el auditado. ¿Cuáles son los criterios? Pues vamos a revisar la ley 1581 y específicamente el artículo 6. Además de los procedimientos internos de cumplimiento, de vinculación de personas nuevas, también el componente de formatos, tanto de ingreso como de egreso. Y este sería entonces el componente de criterio y el componente de confidencialidad que necesitamos que nos quede dentro de esto. La comunicación durante la auditoría, los papeles y las responsabilidades, las guías y observadores, no materiales observadores, recopilación y verificación de la información, pues básicamente usted lo que va a realizar es una entrevista. Y digamos que hasta aquí iría la planificación básicamente, porque ya el resto es, digamos, entonces la ejecución en sitio, de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a socializar, qué es lo que verifico dentro de esa auditoría, valido si se está cumpliendo con lo que se ejecutó y con lo que dice la ley. Lógicamente, como son muchos elementos que tengo que revisar, pues muy posiblemente allí habrá información que de pronto no encuentro. Conclusiones después de que ya reviso. Entonces, la actividad básicamente entonces me estaba solicitando que realizara esos dos elementos que teníamos allí. Y, perdón, eran tres elementos. Era entonces todo el plan de actividades, el programa de auditoría, el plan de actividades, el formato entonces de la auditoría ejecutada y el último componente, pues básicamente tiene que ver entonces con cuáles son los elementos. No hay ni preparación ni distribución del informe porque no he hecho todavía la auditoría como tal. Defino entonces la parte de los criterios, cuáles son entonces esas competencias que debe de cumplir ese auditor. Y aquí pues básicamente genero unas competencias particulares y unas específicas básicamente. Entonces, ¿cuáles son los atributos, los criterios que debe tener? Pues debe ser ético, imparcial, sincero, honesto, con mentalidad abierta, perceptivo. Y sí debe de tener entonces conocimientos y habilidades ¿en qué? Pues en análisis de
de normas y en conocimiento de pronto de un componente de lo que tiene que ver con leyes y específicamente la ley 1581. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Yo tengo una pregunta. ¿Esto mismo que estamos desarrollando es lo mismo que se hizo en la clase pasada o que usted nos pidió para el 25%? No. Recuerden que el primer 25% lo ejecutamos fue con un listado de chequeo y un objetivo de control. No, pero se supone que usted dijo que eso era una nota como adicional y que supuestamente en la clase pasada, que fue como el parcial, porque eso fue lo que hablamos, Sí. iba a ser pues como parte también de la nota, que habían dos notas. Sí. Ese es el que yo hablo, no el de la lista de chequeo. Correcto. Ahí habían dos componentes. Ya le digo cuáles eran. ¿Alguien tiene otra pregunta más? Profe, pensé que en la parte donde dice formato, que es como el cuarto punto, no sé, era como algún formato como un checklist donde uno empezaba a marcar ahí cuáles eran los métodos que iba a escoger, porque observo que básicamente de cada punto hay que sacar objetivos, hay que sacar como unas actividades y es como consecuente al título pues que tenemos allí, que es lo de la norma. Sí. Lo único que cambia es como decir de qué fecha vamos a evaluar, pero casi que son los mismos criterios y creo que se nos facilita más poder evaluar a los empleados que a un ente externo, porque para estos sí yo creo que necesitaríamos mucha más información. Pero ¿cómo cuál información? Para los entes, por ejemplo, los clientes, también sí es un trato de datos y todo esto, pero por ejemplo, los datos de los clientes no van a ser como tan privados porque digamos que pues es una empresa y en todas las áreas pues se va a manejar la misma información, diferente es a la información de un empleado que no todos pueden tener acceso a ella. Claro, pero recuerden que, por ejemplo, en clientes. Yo en clientes, cuando voy a vincular a un cliente, ¿qué le solicito? Pues le solicito si es persona natural o jurídica. Si es una persona jurídica, ¿cuál es el representante legal? Además, porque ese representante legal de ellos, ¿qué voy a adquirir? Voy a adquirir el nombre completo, el apellido, el número de cédula, el número del teléfono, el correo electrónico, y todos esos componentes son los que me permiten evidenciar que quién es y a quién corresponde. Entonces, de ese requiero también una respectiva autorización. Entonces, es válido de que en el componente que estábamos mirando de los empleados, claro, son datos sensibles, pero la norma también me especifica algunos componentes dentro de lo que yo tengo aquí. Y habíamos visto, por ejemplo, cuáles son los derechos de los titulares, por ejemplo, ¿sí? Entonces me dice, vea, ¿qué tiene derecho una persona natural para este componente? Pues conocer y actualizar y rectificar todos los datos. Entonces puedo evaluar para proveedores, clientes, accionistas, junta directiva, el componente de los derechos de los titulares, o solo la autorización del titular, o cuáles son los reclamos que se han realizado durante todo este componente del tratamiento de datos personales, qué histórico se lleva, cómo se han dado respuestas. Entonces, el alcance lo defino yo, cómo lo voy a ejecutar para uno de los diferentes procesos, y si tengo que enfocarlo es a cuál es el componente más crítico que yo voy a tener allí para validar. En el caso de clientes y proveedores, y yo optaría por verificar entonces los derechos y deberes que ellos tienen como personas dentro de la administración de los datos. Porque es que, en últimas, ¿qué es lo que yo pretendo con todo este componente? Y cuando hago una auditoría, pues básicamente es disminuir el riesgo con base a la eventualidad de que me suceda algo. Entonces, una reclamación o un componente de sanción, digamos que me puede impactar bastante dentro de mi compañía y ya defino qué es lo que voy a realizar.
¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, la que yo le pregunté, profe. Sí, ya estoy validando acá. Bueno, entonces, esa nota estaba dividida en dos componentes. Uno era este listado de chequeo, ¿sí? Y este listado de chequeo básicamente estaba enfocado en la parte de recursos humanos de TI, que era el marco de trabajo de COVID. Y el otro componente era esta evaluación que la enfocamos a lo siguiente. Entonces decía cuál era la situación actual, el centro de cómputo encargado de la administración de tecnología. Entonces, para esto hay que hacer un análisis. Entonces, eran dos componentes. No sé si era esta lo que me estaban preguntando o no. Sí. O sea que son dos elementos totalmente diferentes a lo que estamos viendo ahora. Porque es que lo que estamos viendo ahora es todo el componente de lo que es 19.011, que específicamente está enfocado a cómo debo de realizar un programa y cómo debo de realizar un plan de auditoría y qué es lo que debe cumplir un auditor como tal para el desarrollo de una actividad dentro de un componente de auditoría, que es el que estábamos viendo aquí el ejemplo. Por eso, ese que hicimos la semana pasada era basado en otra auditoría distinta a la que hoy estamos verificando. Sí, claro, es que ahora 8 días estuvimos viendo fue todo este componente. Ahora Pero 8 días... no es el mismo proceso de desarrollo de tal cual. Me repite que se entrecortó. Que si no es el mismo proceso que usted hizo en el Word, que estamos haciendo en este momento en el Word, al de la semana pasada, solo que cambia en este caso a nivel de leyes y a nivel de auditorías. Sí, claro. Por eso yo les dije, el componente y el taller hay que ser, yo les decía en el programa que hay que hacer, cuál es el objetivo y el alcance. Porque es que lo que nos define un programa es, bueno, cómo voy a programar o en un año o las diferentes actividades que yo tengo y en un plan también qué es lo que voy a realizar. Pero sí, es específicamente todo lo que vimos, pero trasladado básicamente a cómo voy a planificar, enfocado en la actividad que estábamos diciendo, que era protección de datos personales. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Queda alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo más que necesitemos explicar? Pues la verdad yo tengo muchas dudas, pero tampoco sé qué preguntarle, profe, está muy complicado. Sí, pero si no preguntamos, pues tampoco vamos a salir de la duda. Profe, la verdad es que hay muchos compañeros que están muy locos, profe, y la mayoría están callados. Todos nos estamos diciendo por internos que no sabemos cómo hacer eso. Y pues, no sé si es que de pronto lo estamos viendo demasiado complicado, lo estamos viendo de una perspectiva muy diferente a como usted lo está viendo. No sé si de pronto
tenga, no sé, un tipcito o una manera diferente de mostrarnos eso que usted quiere ver, lo que usted quiere que le entreguemos, No, ¿cierto? pero De es pronto que ser más, lo no que sé. pasa es que no es lo que yo quiera ver, sino lo que ustedes entienden con base a lo que hemos visto y con lo que nos dice la norma. Es que recuerden que si yo no tengo un referente para poder desarrollar un componente de auditoría, pues efectivamente ahí sí voy a quedar como me estaba diciendo, o más loco. Porque es que si yo no coloco en un orden todos los elementos que efectivamente voy a incluir dentro de eso, pues no lo voy a poder realizar. Entonces, lo que hemos visto y el ejemplo o el trabajo de lo que nos está pidiendo aquí, básicamente es, listo, de esos procesos que se van a evaluar, o esos procesos que me están diciendo aquí, clientes, proveedores de bienes y servicios, empleados, accionistas, junta directiva y visitantes, de la ley 1581, ¿usted qué le revisaría ese cuento? Entonces, proveedores. ¿Cómo se vincula un proveedor a una compañía? Proveedores y clientes son casi exactamente lo mismo. ¿Cómo se vincula un proveedor o un cliente a una compañía? Pero, ¿cómo así que cómo se vincula? O sea, una contratación, una licitación, ¿cómo? Sí, o sea, cuando estamos hablando de cómo se vincula, es cómo se contrata. ¿Cómo le fue a Colombia? Profe, yo tengo una pregunta. Pero usted habla del reclutamiento, profe, ¿o qué? No. Sí, o sea, usted como cliente para una empresa, ¿cómo se vincula? ¿Por medio de un contrato o qué, profe? Puede ser por un contrato, una factura. ¿Qué le piden a usted? Por ejemplo, usted va a ir a El RUC, comprar. el RUC, usted Cámara le de piden Comercio. el RUC, Cámara de Comercio, no sé qué. O sea, ese elemento que hay ahí son datos propios y datos personales suyos. ¿Cómo y qué le voy a revisar de la ley de protección de datos? Pues tengo que pegarme una paisajeadita pues en la ley de protección de datos personales para poder evidenciar qué es lo que voy a preguntar o cómo lo voy a enfocar. Entonces, por ejemplo, autorización del titular. Hay un artículo que habla sobre la autorización del titular. Dice, sin prejuicio de las excepciones previstas en la ley, el tratamiento para el tratamiento se requiere de la autorización previa informada del titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior. ¿Yo qué pregunto y cómo hago para hacer una auditoría a esto? Pues, venga, ¿dónde están los formatos de vinculación de los proveedores o de los clientes? Miro si efectivamente cuál es esa autorización previa que le dicen a las personas. Es, venga, ustedes le explican a él, a esa persona que van a vincular, para qué son los datos, cómo los tienen, qué es lo que van a utilizar dentro de eso. Entonces, esos elementos son los que yo debo de llevar a ese componente del programa y del plan para poder ser efectivo en una ejecución de una actividad como tal. Lo mismo para el proveedor. ¿Quién nos había dicho que tenía una duda por aquí? ¿Una pregunta? Yo, profe. Sí. Profe, pues que por ejemplo para mí no es muy claro, supongamos el tema que usted nos hablaba de los gastos, es decir que uno como que más o menos tiene que inventar un poquito porque digamos que la información que nos dan de la empresa pues no es muy amplia, es algo muy básico, entonces sería como inventar esa información de decir, no sé, los gastos, entonces si debo trasladarme o no, sabiendo que no hay información amplia de la empresa, es inventar esas partes que no colocamos. Sí. Ok, profe, muchas gracias. También crear formatos sirve. O uno Sí. inventar un formato. No, uno se inventa el formato. Ahora, ¿alguien nos dice, ¿en Internet pueden existir? Pues muy posiblemente sí pueden existir. Ahora, puede ser que yo busque en Internet y me cumpla con todas las características y solamente tenga que recortarle un pedazo. Si yo le entrego un Excel en vez de un Word, Sí, claro, es válido.
Es válido, Alex. Sí, claro, claro, porque es que inclusive a veces en Excel es más fácil por las casillitas, si usted se sabe ubicar y no sé qué, pues yo lo hice en Word porque estaba escribiendo de recorrido, pero efectivamente es válido en Word. Los formatos y las preguntas y las actividades. Es decir, el archivo yo lo puedo entregar o en Word o en Excel, cualquiera de los dos es válido. Profe, también se puede definir, digamos, que vamos a encuestar, bueno, de una empresa como en la parte que usted estaba informando de talento humano, en donde Sí. decía que los que iban a participar era el jefe o el director de talento humano y el auxiliar. Sí. Supongamos que en ese momento no estaba el director, solo el auxiliar. No, simplemente puede colocar el auxiliar y ya. Ah, sí, sí, Era claro. como nombrado. Sí, hay empresas donde de pronto Asignan a alguien. sí, y el componente jerárquico no es tan grande. Entonces, y a hoy que las empresas son cada vez más planas, pues tienen como más elementos. Entonces está el que lleva el formulario, que es el del archivo, pero también hace el correo, lleva los tintos y hace de todo. Pero es válido, sí. Puede ser de que no haya un jefe o no haya entonces una persona, o puede ser que en ese momento inclusive ni esté. Y pues la auditoría ya está programada, hay que ejecutarla. O sea que no, en las auditorías no es necesario que, por ejemplo, como uno tiene que enviar como, por decir, el anuncio o decirles los vamos a auditar tal día, no es necesario que esas personas estuvieran ahí, solamente que designen a una sola. Sí, porque recuerde que en el programa usted lo define y la alta directiva es el que le dice, sí, venga, yo lo voy a aprobar. El gerente general le dijo, yo le apruebo ese programa para que usted lo ejecute. Usted lo primero que hace pues es avisarle a los directores o a los dueños de procesos. Vea, vamos a hacer una auditoría. El programa de auditoría para este año incluye la verificación de estos procesos dentro de la empresa. Y ya con eso, digamos, usted ya les comunicó qué es lo que va a hacer. Porque las auditorías, la única que no es avisada, y habíamos dicho, era un arqueo de caja. Usted no, pues hace un arqueo de caja en un momento sorpresivo porque es manejo de dinero. Pero en las otras auditorías, sí, inclusive de calidad y en las otras las avisan. Y eso no quiere decir que la gente se prepare. Se asumiría que la gente está muy bien preparada dentro de eso y que el día a día lo hacen dentro de todas las actividades normales, pero a veces no sucede así. Listo, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, profe, una preguntita. No, o sea, yo lo que entiendo entonces de lo que hay que realizar es que de cada, digamos, de cada proceso, es decir, ya hablamos del de empleados, ¿cierto? También habría que hacerlo para el de clientes, para el de proveedores, para los otros que no me acuerdo. Eso mismo que acabamos de definir. Sí, claro. Los objetivos, los alcances, pero enfocándonos en un artículo, el que queramos. Sí, o sea, digamos que el que más se acomode dentro de la ley 1581 el proceso que usted va a revisar. Por decir algo, usted puede volver a coger empleados y dice, venga, vamos a mirar entonces los deberes y derechos de los empleados. ¿A qué elementos tienen estas personas derecho y cuáles son sus compromisos? Entonces, también puede ser ese mismo en autorización del titular, ¿sí? Puede ser de que usted inclusive evalúe un cumplimiento legal que aplique genéricamente a todos. Es decir, usted dice, venga, voy a revisar, por ejemplo, lo que tiene que ver con suministro de información o el deber de informarle al titular. ¿Cómo lo hago? Puede ser de que usted diga, venga, a qué personas o a quiénes les puede suministrar esta información, o puede ser que coja varios artículos dentro de eso, o puede ser que solamente sea uno solo. Entonces, ese componente de hasta dónde voy es el que usted debe definir. ¿Por qué hago, digamos, tanto énfasis en eso? Por ejemplo, hay uno que habla de los deberes y responsables del tratamiento, porque es que ese alcance es el que usted debe de definir para saber hasta dónde va y ejecutar esa auditoría, porque es que
Cuando usted hace un programa de auditoría, que usted lo ejecuta en un año, usted ese programa tiene que cumplirlo sí o sí, porque usted ya definió efectivamente cómo se iban a ejecutar esas ese programa dentro del año y cuáles eran las actividades. Es decir, usted programó también que usted definió que esa auditoría que estábamos ahorita realizando se iba a demorar solo un día y que ese mismo día yo debería entregar el informe para poder seguir hacia adelante con el resto de elementos. Porque cuando usted hace ya la evaluación del programa como tal, pues usted va cerrando y va continuando. Cuando usted ya cierra todo el año, usted ya ha tenido unos indicadores definidos. Cantidad de actividades programadas versus ejecutadas. Se asumiría que ese indicador es, pues, que yo ejecuté el 100 de las que programé, esas las ejecuté y me tiene que dar entonces el 100%. Pero ¿qué sucede cuando yo programo unas actividades y no las empiezo a cumplir y se me empiezan a ir corriendo? Entonces, yo me tengo que volver a mirar dónde está la falla. Entonces, la falla está en el alcance que le di porque era muy amplio, o la falla está en que no planifiqué bien las actividades que estaba desarrollando, o la falla está en el auditado que me aplazó la reunión, pero tengo que ser claro en eso porque es que al final a usted lo van a medir por esa efectividad que usted cumplió dentro de ese elemento. Y si usted no cumplió, pues eso de cierta forma va a ir, digamos, en una evaluación de desempeño. Tengo una pregunta. Si yo creo el Excel y coloco un número de proceso, usted decía que solamente un número de proceso en donde tenga alcance, un objetivo de la auditoría, algún criterio, recursos, responsable, las fechas y cuándo se va a realizar. ¿Estoy en lo correcto o hay algo del cual debo corregir? ¿Estamos hablando del programa o del plan? Estamos hablando del programa, el objetivo del programa, el alcance del programa. Si yo todo esto lo puedo hacer directamente en un formato, sí. Listo. Y cuando yo lo realice, lógicamente va a haber hacia abajo una cantidad de procesos o un número de procesos. ¿Cuántos procesos necesitaría para sacarle? ¿Con uno solo? Usted me define cuál va a utilizar. Lo que sí es que en una hojita me deja el programa y en el otro me deja el plan de actividades y en el otro podría dejar entonces qué elementos es que debe cumplir el auditor, cuáles son los elementos o los criterios que debe cumplir. Plan de actividades en una hoja y qué más. Programa en una hojita. Sí. El plan de actividades en otra y las competencias del auditor en otra. Profe, pero ese tipo de cosas no van en, digamos que en el mismo documento, como una celda, un campo amplio donde uno coloca el alcance de eso, pero dentro de la misma hoja. Sí, pero es que recuerde que el alcance del programa es diferente al del plan de actividades. El objetivo puede ser el mismo para los dos, pero el alcance para los dos no puede ser el mismo. Porque recuerde que el programa tiene un alcance mucho más grande, porque puede ser que usted el proceso lo audite 3 veces al año o puede ser que lo audite una sola vez. Pero en las actividades usted se especifica ese alcance, dónde lo va a ejecutar y las fechas ya claras de cuándo se va a realizar. Usted en el programa, usted definió, lo voy a desarrollar en septiembre del 2021, pero en el plan de actividades sí tiene que especificar en qué fechas que se va a desarrollar y ahí en ese plan de actividades es donde genera el formato de reunión de apertura para incluir allí todos los elementos que usted va a plantear dentro de la ejecución. A ver, me perdí en esa parte. Si yo creo dentro de una de las celdas o el formato en Excel, dentro de ella coloco el nombre de la empresa, coloco que es un programa de auditorías, en este caso es una auditoría interna, ¿correcto? Sí. Listo. Dentro de ese formato, se lo digo porque lo estoy pensando cómo hacerlo. Entonces, dentro de ese formato puedo colocar
ahí mismo en una celda el objetivo del programa, que es lo que usted nos está dando, el alcance, colocar la persona responsable y ¿qué más pide? Creo que hay riesgos. No, estamos diciendo que son 3 elementos, básicamente. Esos elementos es el programa, el plan de actividades y el otro elemento que debemos de entregar es las competencias de la persona que va a desarrollar ese tipo de auditorías. Como su hoja de vida. Sí, hay que leer lo de competencias, que es lo que me está pidiendo básicamente. Es decir, si usted lo va a realizar en Excel, digamos que puede quedar, no sé, algo similar a esto. Y es, yo tengo el programa, tengo el plan de actividades y las competencias. ¿Qué es lo que tengo que trasladar de allá? Pues traslado todo esto del programa, del plan, del programa, perdón, con este título. Entonces yo me llevaría, pues no sé, digamos que todo esto hacia allá. Y aquí quedaría, digamos, todo el componente de lo del programa, lo pegué donde no era. Aquí queda el programa. Entonces yo traslado todo lo del programa aquí, lo organizo. El plan de actividades, que era lo que teníamos definido aquí. Bueno, aquí los gastos, si tengo definidos los gastos, ¿cuál es el plan? ¿Sí? Que aquí es donde defino entonces que voy a crear este componente para las actividades y hasta acá. Entonces, esto va en el plan de actividades. Y defino aquí cuáles son las competencias. Las competencias, entonces, hemos dicho que sacamos de aquí varios elementos generales de estas competencias que debe cumplir esa persona. Hemos dicho entonces que conocimiento en un componente de leyes, pero sí, efectivamente yo lo puedo llevar a un componente de estos. No hay ningún inconveniente. Listo. O sea, profe, que el programa es uno solo en general, el plan de actividades sí es el que varía dependiendo de si es cliente, si es empleado. O sea que tendríamos que tener 4, por decirlo de esa manera. Pero y las competencias, ¿sí? Y las competencias sí es transversal, profe. Sí, esas son transversales. Recuerde que el plan de auditoría se me enfoca sobre el componente que voy a revisar de la ley 1581, ¿sí? El programa es genérico y es cumplimiento de la normatividad, pero el plan de las actividades sí tiene que ser claro en el alcance de qué es lo que voy a revisar. Aquí sí defino en ese alcance qué elemento es el que voy a revisar de la ley de protección de datos personales. Es decir, que si aquí tuviese otro proceso, digamos el de proveedores, pues el de proveedores yo tengo que definir qué es lo que voy a revisar dentro de este. Puede ser los deberes y derechos, puede ser las autorizaciones o puede ser otro elemento que yo tenga dentro de eso. Pero en este sí especifico a cuál le voy a apuntar dentro de lo que yo voy a revisar. Profe, señor. ¿Y será que le queda fácil entonces si usted nos puede dejar hacer eso en parejas o algo así? Pero es que yo estoy pensando que usted está pidiendo eso para ahorita, la verdad, así sea para mañana. No. Bueno, créame que yo no soy de pedir ese tipo de cosas, pero es que estamos. Bueno, piénselo, profe, piénselo. Bueno, hagámoslo en grupos de a 2. Y que sean los mismos grupos que me están mandando al WhatsApp. Igual, cualquier duda me escriben por WhatsApp, lo miramos y vamos a dejar entonces el tiempo para que se suba esto hasta el jueves a medianoche. Uy, sí, profe, muchísimas gracias. Listo. Uy, sí, profe, gracias. Recuerden entonces que me escriben por el WhatsApp o me llaman y con mucho gusto les resuelvo las dudas que tengan sobre esto. Y efectivamente lo que queremos sacar de todo este componente es, digamos, un elemento
que nos sirva a todos dentro de esta pauta. Porque es que yo les soy sincero en algo. Cuando usted, digamos, trabaja en un componente de auditoría de una compañía, pues usted tiene efectivamente un respaldo de un jefe, a no ser de que usted sea el jefe de auditoría. Si usted es el jefe de auditoría, pues usted sí le toca voltear con este cuento. Pero cuando usted está como independiente, usted como profesional debe mostrar un orden y una coherencia en el desarrollo de sus actividades. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo tengo que llegar con una información clara, veraz, oportuna, de cuál es mi enfoque como profesional y auditor. Y ese enfoque como auditor es el que la compañía va a empezar a ir mirando y midiéndome, porque esos elementos que yo entregue y la coherencia y el enlace de cada uno de los elementos que se tengan allí, efectivamente es lo que cada uno, digamos, adquiere o se va profesionalizando o va creciendo en ese componente. Cuando uno labora con unas actividades que en muchas ocasiones se vuelven periódicas y de pronto repetitivas, a veces se enfrasca uno como en ese componente. Pero cuando en muchas ocasiones a uno lo ponen como a, venga, es que hay que inventar este componente, pero no está inventado. En muchas ocasiones uno patina mucho porque a veces no fluyen las ideas, a veces no entiendo, se bloquea. Además, porque es que a veces escribir para los demás no es fácil. Ese componente de escribir para los demás en forma de que lo entiendan no es fácil y es un proceso de mucha retroalimentación dentro de todo esto. No sé si haya entonces otra duda, alguna pregunta. No, profe, por mi parte. Pero o sea que la próxima clase sí estaríamos socializando entonces el trabajo final. El trabajo final, ¿qué es? Qué pena. Esa parte no la sé. Hola. Entonces, el trabajo final específicamente es un plan de auditoría
el programa, pero enfocado con un objetivo de control de COVID que se les va a asignar. Una vez terminemos la clase, yo descargo los grupos que me enviaron. Ya todos enviaron los grupos aquí al grupo del WhatsApp. Tengo a Noreli y Julián, tengo a Gustavo Adolfo y a Camilo Andrés, Rubén Darío y Edwin, Anderson y Maribel, David y Alejandro, Santiago Morales individual, Jonathan Arenas individual y Luis Martín Guerrero individual. Profe, Señor. pues yo no estoy en el grupo de WhatsApp, pero entonces, pues como usted sabe que yo le comenté, estoy un poco atrasado, entonces yo también me voy a hacer solo. Háganle, no hay problema. Entonces, ¿es clara la actividad para el trabajo final? Profe, la actividad para el trabajo final ya está subida a la plataforma. No, porque apenas me acabaron de enviar los grupos. Ah, bueno, profe. Profe, no, respecto a este trabajo que acabo de colocar, pues iremos desarrollándolo, como usted dice, si lo necesitamos, pues lo estaremos molestando y qué pena con usted. No es que no le estemos prestando atención, sino que en sí hay unos puntos que, pues, que uno no tiene como muy claros, entonces para no llenarse como de tanta, no tanta información, sino como de tantas dudas, entonces como irlo desarrollando. Y con tiempo pues poderle decir a usted si está bien desarrollado así o se mejora algo o se corrige algo. Y pues respecto a la siguiente actividad, entonces terminaría como tal la clase supuestamente el próximo martes y usted nos indica en qué a medida o en qué grupo vamos a ir exponiendo. Sí, yo coloco en la plataforma qué grupo inicia y entonces allí se darán cuenta pues cuál grupo es el que debe iniciar para que estemos pendientes. Pero entonces ya la clase, pues la última clase sería ya antes, posterior a la semana remota, porque pues ya Sí, se cruzaría ese trabajo con el final y no da. Correcto. Ok. Listo, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces, vamos a dejar por hoy allí la tutoría. Yo voy a organizar entonces los grupos para que puedan entonces validar la información que les corresponde a cada uno y entonces quedamos de que la actividad la vamos a dejar entonces para el jueves a medianoche. ¿Hay más preguntas? No, señor. No, profe. Listo. No, señor. No, profe, toca. Ok. Son ustedes muy formales, muchas gracias. Profe, Y muchas gracias. a ustedes. Listo, profe, hasta luego, gracias. Bueno. Feliz noche. Hasta luego. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, a ustedes.